El siguiente programa educativo y cultural contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Después de engañar a Zeus y de robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos al Conuco de Prometeo, este programa semanal de 1 hora en donde nos dedicamos a hablar del ambiente y de su definición más moderna, que es el sistema que nosotros habitamos, lo cual nos incluye a nosotros, por supuesto, pero también a todas las otras especies que conviven con nosotros en este planeta, que ya, visto que somos una sociedad globalizada, es un solo ecosistema enorme y gigantesco del ser humano. Bienvenidos a otra jornada para darle al ambiente el lugar que se merece, recordando que todos somos animales en peligro y que estamos todos trabajando por nuestra supervivencia. En este caso nos pueden seguir por nuestras redes sociales, @PrometeoRCR. Hoy es hoy 25 ya, ¿no? 25 de enero. 25 de enero de 2020. Tengo que dejar. Ok, a ver. Hoy estamos trabajando, viendo un poco de lo que está pasando en el mundo, ¿no? O sea, justamente lo que tú estabas trabajando asomando. por la sobrevivencia, ¿no? Nuestra dinámica Sí. como especie no es nada más flujo de materia y energía, también es el tema de las ideas, de las conversaciones, de las comunicaciones, de la planificación. Y yo creo que la gira de Guaidó va es muy por ahí, ¿no? Es que a eso es lo que iba precisamente. Tú lo asomaste, ¿no? Un ecosistema arma ya global. Ajá. Bueno, entonces siendo ya global, tenemos que empezar a abordarlo globalmente tanto como se pueda, sobre todo porque tenemos una emigración enorme. Hay dos cosas que yo veo ahí como ecólogo, ¿no? Primero, el tema de los individuos que se van de un sitio donde las condiciones son inadecuadas, pero generan una generación interesante en el otro sitio que también se convierte en un pool de información que intercambia con la original, interactúa con la original. Y lo otro es el tema de en la naturaleza, cuando hay dos especies en conflicto, o sea, dos especies que se están peleando por el mismo nicho, lo que las hace prevalecer es que su modo de actuar sea más adaptado a las condiciones. Y evidentemente el modo de actuar de los demócratas es diferente al de los malandros a los cuales estamos tratando de vencer. Sí, es más sostenible, sobre todo. Es más sostenible, pero es diferente. Se basa en un tema en el que nosotros unas dinámicas distintas. La civilidad, la civilización. Y esa es una forma de construir poder completamente diferente a la que estamos acostumbrados a considerar, que es la del armas. Correcto. Y la del malandraje, y la del vivo, y la del tal. Entonces, es como un balance que me permanente. parece interesante lo que pasó en España a raíz de que el ministro se reunió con Delcy, que un montón de gente dijo, entonces nosotros también somos malandros, también nos están gobernando malandros, eso es lo que pasa. Sí, ha generado unas reacciones a mí que me parece súper interesante, porque solamente en la democracia se puede generar esas cosas. O sea, incluso gente del mismo PSOE estaba como que, hey, claro, ¿qué está pasando aquí, amigo? Claro. O sea, y se está alborotando el espero allá por esa situación. Pero bueno, yo creo que vale la pena informar, ¿no? Porque esto, Juan, salió, creo que fue el domingo, el lunes, por ahí. Vale la pena un poco informar de qué va esto. Y es una segunda gira internacional que está realizando el presidente encargado, Juan Guaidó. Pero esta vez no fue tanto con los vecinos como fue la primera vez. Sino ha sido un poco más de poner en un escenario internacional grande. Grande, como nos referimos al primer mundo. Sí. Lo que está pasando.
Tuvo la oportunidad de ir al foro global de Davos, que es un foro para hablar básicamente de economía y de crecimiento económico y financiero, pero también encontrarse con actores de la región y que le permitan darse cuenta, o sea, poner como que un buen contexto de lo que está pasando en la crisis venezolana, ponernos al día, decir, bueno, en qué estamos fallando, en qué podemos reforzar, ¿no? Áreas de oportunidad. Sí, como que sacar la crisis venezolana de una cosa muy terrible, que es el problema de esos indios que siempre venían ahí, ¿no? Sí. Esos indios, bueno, esa gente siempre tiene ese problema, ¿no? Que no se pueden terminar de poner de acuerdo para tener una democracia y que no se ponen de acuerdo las partes. Pobrecitas. Típico de esa gente. No, esto es un problema planetario porque no es solo Venezuela, es todo un conglomerado de malandros tratando de robarse lo que la gente produce. Ese es el problema de fondo, pero es en todo el planeta. Entonces, la manera en que esto se ha puesto en relevancia como un problema global, a mí me parece muy interesante. Yo creo que es primera vez que Venezuela logra poner lo que parece ser su problema como algo que tiene que estar en la agenda internacional. Sí, y bueno, se fueron por varios argumentos. El argumento fundamental, por cierto, se tocó mucho el argumento del ecocidio del arcominero. Se tocó básicamente por el tema de estar entregándole esto a Lampa. Ajá, el tema del oro de sangre. Sí, el oro de sangre. Entonces el oro de sangre tomó un protagonismo bien interesante en esta gira, porque en las otras era más el tema más humanitario. Aquí se fueron por el oro de sangre y por los grupos terroristas. Sí. Que están vinculados a la dictadura. Y me pareció muy interesante eso. Bueno, hubo reuniones con Mike Pence, el secretario de Estado de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, perdón. Hubo Mike Pence, ese es Mike Pence, no, ese es Pompeo. Lo recibió Boris Johnson, que es a los efectos nuestros el presidente de Inglaterra. El jefe de Estado, el primer ministro de Inglaterra, de Reino Unido. También lo recibió Emmanuel Macron ayer. Ha habido... Emmanuel Macron lo recibió como jefe de Estado. Sí. Angela Merkel se reunió con él también. Se reunió con Angela Merkel. Ha habido reuniones de Juan Guaidó de primer nivel con todos los actores. Entonces eso también nos habla de que mucho del ruido que se oye a veces en redes sociales sobre de que estamos perdiendo el apoyo, de que Guaidó le pierde el apoyo, de que nadie quiere en la asamblea, es algo que está solamente en redes sociales. Y bueno, está bien. El asalto a la asamblea por parte del chavismo ayudó a cimentar eso, ¿no? Exactamente, a reunificar la institucionalidad parlamentaria de Venezuela. Es como que, bueno, cualquier reserva que tú tengas sobre Guaidó y su presidencia interina, chévere. Nada es peor que el maldito Maduro. Exacto, que te saquen en la asamblea. Sí. Y esta gira, hoy, hace unos minutos, Juan Guaidó tuvo un discurso en España, en Madrid, que destacó varias cosas y son unas 5 cosas que destacó. El primero, el potencial de Venezuela, que a pesar de la crisis, Venezuela va a ser libre y, más importante aún, que a pesar de todo sigue teniendo futuro, pero no solamente un tema de recursos, es un tema humano, hay un tema de posibilidades, hay un tema de ubicación, hay un tema de ganas de reconstrucción, de hambre. Eso es totalmente cierto, porque yo lo estaba pensando el otro día, después de 20 años de esta dictadura malandra tan ignominiosa, o sea, que realmente la dictadura chavista ha sido de las cosas más espantosas en cuanto a su visión del futuro que yo he visto en mi vida. Es una visión de gente comiendo basura, de que no me importa que los niños se mueran, es una cosa de una indolencia absoluta. Y a pesar de 20 años de eso, nosotros seguimos aquí, hay gente produciendo, hay gente pensando en el futuro. Y viendo cómo produce. Eso no pasó en Cuba. Exacto, porque hubo un pico para abajo donde, bueno, todo empezó como a quebrar, entonces empezó a reorganizar las cosas. Ajá. Y ahí van. Segundo, destacó el rol de cada quien de cómo debemos como generación asumir responsabilidad en la reconstrucción. Es ser embajadores cada uno de nosotros como venezolanos, pero también es informarse en los canales regulares. ¿Por qué los canales regulares? Porque la desinformación es parte de la estrategia de la dictadura. Es correcto. Desinformar, decir medias verdades, ir a lo que saben que nos da rabia y centrarse en eso precisamente para que peleemos entre nosotros. Sí. Informarnos bien y además hacer cosas, ¿no? O sea, no solamente es opinar e informarse, sino hacer. Que aquí hay algo muy importante, que es trascender a la opinión. No solamente, bueno, a mí no me gusta esto, es que hago al respecto. Es que puedo hacer al respecto de esto. Y en tercer lugar, destacó como un análisis de a qué nos estamos enfrentando. Fue como que darse cuenta del asedio que recibió la Asamblea Nacional
con los ladrones que fueron comprados por la dictadura, como el caso de Luis Parra, que vamos a hablar un poco de la situación del Parlamento en unos minutos con la diputada María Gabriela Hernández. María Gabriela Hernández yo trabajé con ella en algún momento, Carlos también, porque ella fue parte de la Comisión de Ambiente y presidenta de la Subcomisión de Cambio Climático. Bueno, es parte de la Comisión de Ambiente. Claro, es presidente de la Subcomisión de Cambio Pero Climático. no sé, pero ahorita viene la renovación de comisiones, entonces no sé si claro, se va a mover. Claro. O sea, no sé si ella va a asumir la comisión como tal. Son cosas que se vienen en camino. Por eso no lo dije así. Ya. O sea, por eso hablé en pretérito. Ya. Pero vamos a hablar con ella en unos minutos para poder mostrar, para que ella nos dé de primera mano, que nos cuente qué está pasando. Y bueno, también vale la pena recordar el caso de otros diputados que no se vendieron, 2 diputados de Voluntad Popular que en este momento están presos por la dictadura, que son el diputado Ismael León, amigo personal, igual Gilbert Caro. O sea, es importante, y Juan destacó esto, que mira lo que está pasando. O sea, no es juego de carrito, no es que estamos en nuestras casas, es que esto viene siendo como un cuarto punto, que esta lucha implica riesgos y los están asumiendo los diputados. Y los están asumiendo directamente. Y fíjate que los 2 diputados que nombraste, Ismael y Gilbert, tienen en común esa capacidad de mantener el chavismo por fuera de comunidades vulnerables, ¿no? Como de organizar gente para que el chavismo, con todo lo que significa el chavismo, ¿no? Que es el malandraje, el paranato, todo esto, no entre. Es como hay otra manera de organizarse aquí. Sí, ustedes valen más. Sí, bueno, y esos son un par de diputados de un extracto de un origen supremamente popular. Gilbert es de Catia y de Guarenas, ¿no? O sea, se nació y creció en Catia y después ha vivido toda la vida en Guarenas. Y el diputado Ismael León, amigo, vecino, él es del Valle, o sea, y toda la vida ha hecho activismo ahí. Entonces no son tipos venidos de la nada, o que no tienen ni idea de cómo se bata el cobre, cómo usted está sufriendo, cómo el resto de los venezolanos están sufriendo en los lugares más vulnerables. Y además que enfrentan al chavismo, donde el chavismo se siente más cómodo de actuar a sus anchas y a su malandraje, que es en los sectores populares, que es donde como buenos malandros... Sí, en los sectores que no tienen otra manera de resolver que plegarse a quien tiene el poder, ¿no? O sea, ellos son 2 personas que particularmente le enseñan a la gente que el poder viene de ellos mismos, que ellos lo pueden construir. Sí, un cuarto elemento que mencionó Juan es que todos tenemos un rol. Y si creemos en algo, tenemos que defender ese algo e impulsar ese algo, no atacar los otros algos. Okay. Claro. O sea, y esto va mucho con la gente, bueno, que pasó en el discurso en España, que hay gente que pedía intervención y él decía, bueno, chévere, pero organícense para eso. Claro. O sea, no, ese no es mi rol. Si ustedes, ese es un rol ya de ustedes. Bueno, vamos a organizarnos para eso. Dealing. Sí. Dealing para eso. Sí, porque una intervención requiere participación interna. O sea, todo, es que todo, esa es la cosa. Cualquiera de la solución requiere participación de la gente aquí. Porque todo tiene que ser un triunfo nuestro. Todo no por un tema de moral de que tiene que ser nuestro, sino porque si no es nuestro no nos van a ayudar. Exacto. A nosotros nos van a ayudar a conseguir algo, no nos van a hacer la tarea. Exactamente. Entonces el que quiere intervención, bueno, y sobre todo si está afuera, bueno, amigo, ¿ustedes se están listando para eso? No, bueno, organícense para eso. Sí. Organícense para eso porque ninguna fuerza extranjera, ningún país extranjero va a ponerlo si usted que está escuchando no lo hace. Por otro lado, también mencionó de que bueno, tenemos que empujar en una misma dirección, ¿no? Y pidió un sentido perdón para los que se llegó tarde. Sí. O sea, la diputada Ada, creo que se llama, que es de Mérida, que murió de cáncer, varios caídos, varios presos, asesinados como Oscar Pérez, y eso son como que las 5 cosas que pidió Juan a las que empujáramos. Sí, pero después de pedir ese perdón, pidió y se arrodilló y pidió perdón y dijo, bueno, pero ustedes no se arrodillen más. No nos arrodillemos ante nadie. No nos arrodillamos ante nadie. Sí. Una cosa es hacer una contrición sincera sobre los errores cometidos, pero no hay que arrodillarse. Así es. Entonces estamos viendo si podemos comunicarnos con la diputada María Gabriela. A mí otra de las cosas que me gustó, cosa que me gustó mucho, que esto no fue el discurso ahí en la Plaza del Sol, sino fue en Davos, es que él habla a ese foro, que es un foro de inversiones, de economistas, de jefes de Estado, que es sobre la economía del planeta.
en donde él dejó más que claro que una Venezuela democrática va a estar insertada en la dinámica económica del Global, mundo. por supuesto. No va a ser un país aislacionista, va a ser un país abierto, no solo a las inversiones, que más o menos es lo que la gente dice, como que la gente quiere aquí sacar la plata, sino abierto a los negocios, abierto a ser productivos, abierto a la modernidad en el mercado internacional. Y a mí eso me pareció valiosísimo, porque no solo hace más atractiva la transición en Venezuela afuera, sino que a nosotros nos pone en un camino en que finalmente podemos dejar atrás esa locura de nuestra economía cerrada y nos quieren quitar todo. Y es como que, bueno, si nos quieren quitar todo, vamos a negociar, vamos a trabajar mejor que ellos. O sea, Sí, y ahí como el mensaje final del discurso de Juan Guaidó en Plaza Sol del Madrid fue que tenemos que estar de pie hasta que sea necesario. No es que hasta el febrero del 2020. No. Hasta que sea necesario. Y eso va a ser necesario hasta que se genere un cambio. Cuando sea que ocurra. Vamos a hacer un corte y ya regresamos con más. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Cuando la voz es protagonista, esto es lo que se escucha. Este domingo en Conversaciones hablaremos de los orígenes de la superstición del martes 13 como pavoso. Que por ser hoy, martes y 13, Nos acompañará también Mario Moreno Cantinflas, El respeto al derecho Paul ajeno. Anka Put your head on my shoulder. y Alejandro Sanz. Ya lo ves que no hay dos sin... Todas estas historias bien contadas el domingo a las 9 de la mañana en su programa Conversaciones con Gustavo Tría. Otros dos que en tu habitación. Sintonícenos a través de rcr.tv y @RCR750, la radio que se ve. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Bienvenidos de vuelta al Conuco de Prometeo. Ya vamos a ponernos a comunicarnos con María Gabriela Hernández, quien va a ser nuestra invitada a partir de unos minutos en adelante. Otra cosa que a mí me pareció muy bonita, pues, de ese encuentro de Plaza del Sol, y que me recuerda al que pasó en Argentina el año pasado, es la reacción de los venezolanos en Madrid, ¿no? Sí, se parece físicamente. Se parece físicamente y para uno que se quedó aquí, porque claro, de alguna manera, la sociedad venezolana se dividió. Buen punto. De alguna manera la sociedad venezolana se dividió entre los que estamos aquí y los que se fueron. Sí, correcto. Y ahora hay como un esfuerzo de volverlo a unir, las dos cosas, y de trabajar unidos desde afuera y desde adentro. Y a mí eso me parece interesantísimo, porque de verdad esa división, como todo lo que provocó el chavismo, fue algo muy a contrapelo, muy antivenezolano, ¿no? Sí, y nos está costando, y creo que el entenderlo y el asumirlo nos ha permitido reducir el impacto negativo. O sea, cuando se asume y se entiende, es como que, bueno, esto es así y va a funcionar de esta manera, y así es que vamos a buscar cómo darle la vuelta. Bueno, pero también lo que dijo Guaidó, que es algo que se ha venido repitiendo constantemente desde hace 20 años, el tema de la unidad.
Unidad de los demócratas. El que está afuera tiene un papel importantísimo que cumplir. Por ejemplo, ahorita Ábalos se reúne con la número 2 del chavismo, que tiene unas sanciones para entrar a Europa. Y tiene sanciones para entrar a Europa, y la sociedad venezolana que habita en Europa, gracias Alejandro, tiene un papel que cumplir ahí, explotando ese descontento de que el gobierno español en este momento le esté haciendo guiños al chavismo, le esté haciendo guiños a violadores sistemáticos de los derechos humanos. De manera que hay un papel que los venezolanos afuera tienen que cumplir, que es complementario con el que estamos cumpliendo nosotros aquí, y que además va a mantener el vínculo, que es lo importante, porque una cosa es salir de la dictadura y otra cosa es qué hacemos una vez que salgamos de la dictadura, si estamos unidos como sociedad afuera y adentro. ¿Y cómo se aporta? No solo es que vamos a salir del hueco, sino que además podemos construir algo original y nunca antes visto en nuestra historia, que de alguna manera es como llegamos al chavismo. Claro. La gente quería algo diferente. Claro, algo propio, algo nuevo, algo distinto y algo sin duda mejor. Bueno, ya estamos al aire con María Gabriela Hernández. Queremos darle una calurosa bienvenida al Conuco de Prometeo, no solo porque es una diputada ambientalista, digamos, como corresponde su trabajo en la Comisión de Ambiente, y además que ella siempre ha estado muy sensible a la causa ambiental desde que entró en esa comisión. Se metió en el personaje. Sí, pero además ha trabajado muy duro en la Asamblea Nacional, dentro de la institución y para construir esa institución que con errores y aciertos es la que nos ha llevado a construir esta unidad y estos éxitos que estamos empezando a cosechar y sobre los cuales vamos a seguir construyendo. Correcto. María Gabriela, ¿estás? Sí, los estoy escuchando y además feliz de que escuchar a alguien que está hablando ya de esa Venezuela que nos viene, porque tenemos que hablar de ella, no solamente pensarla y soñarla, sino que empezar a hablar, a digerirlo, a creernos que realmente podemos hacer algo grandioso, ingenioso, dentro de parámetros de austeridad, por supuesto, dentro de parámetros de ahorro que tenemos que aprender de meterlo dentro de nuestra cultura, lo que es la austeridad y lo que es el ahorro y la conservación, pero que escucharlos a ustedes hablando de eso me llena de gran placer, de gran alegría, porque quiere decir que ya estamos empezándonos a ver fuera de este círculo siniestro en el que nos ha querido introducir un régimen oprobioso como el de Maduro. Sí, de eso se trata, ¿no? Como de por vernos. otra parte, también feliz que estaba escuchándolos hablar de las imágenes y todo lo que nos llega de lo que está sucediendo en España con el recibimiento de Juan, de cómo se rebasó en la Plaza del Sol con gente, venezolanos y españoles y de otras nacionalidades abrazando la causa de la libertad venezolana. Nos llena a todos, nos conmueve a los que estamos aquí en Venezuela, que logramos ver las imágenes. No podemos tener otro sentimiento sino de conmoción, de ternura y de agradecimiento hacia el mundo. Sí, es muy conmovedor. O sea, cuando allá en España empezaron a gritar libertad, libertad y libertad, igual que cuando en Buenos Aires empezaron a gritar queremos regresar. Sí, claro. Eso a mí me para los pelos, pero además es como algo inocultable, ¿no? Porque también la dictadura se fundamenta un poco en la mentira que puede hacer creer a la gente adentro y afuera. Y este tipo de cosas son inocultables. O sea, tú no llenas una plaza de gente gritando libertad si en el lugar de origen no hay un régimen que te impide la libertad. Sí, eso no se finge. Sí. Claro, y es que la mentira y el cinismo en el cual se basa un régimen como este, aparte de regímenes como este se basan, por supuesto, en infundar terror, en borrar la esperanza, pero sobre todo en la mentira y en el cinismo, ¿no? Y aquí tenemos expertos en eso, Jorge Rodríguez uno, por ejemplo. Claro. Pero el superar eso, el evidenciar y el salir a luz la verdad, el salir a luz lo que hay en Venezuela es un régimen criminal, que hay violación de derechos humanos, que tenemos un problema de crisis humanitaria como lo tenemos, que nos ha costado muchísimo evidenciar, tanto desde la Asamblea Nacional como a los 5.5 millones de venezolanos que están fuera del país,
como a todos por el cerco informativo y por esa política de mentira que es Maduro, pues el que hoy el mundo sepa esa verdad, el que tengamos a una comisión prácticamente de modo permanente de las Naciones Unidas acá en Venezuela, chequeando todo lo que tiene que ver con la vulneración de los derechos humanos, hablando con las víctimas, yendo a cada uno de los lugares donde la Asamblea Nacional y las organizaciones no gubernamentales han estado denunciando la violación de derechos humanos, y ellos van y constatan y lanzan al mundo, aparte de lo que hacemos los diputados. Bueno, eso es grandioso. La mentira tiene patas cortas, sí. Y por eso es que se supo que Delcy Rodríguez sobrevoló un aire y pisó un suelo que tenía prohibición de estar. Es por eso que el ministro metió la pata 2 veces mintiéndole a España, diciendo que Delcy Rodríguez no se había bajado y que no se había reunido, y se reunió. Es por eso que todos estos personeros acá en Venezuela tendrán su episodio con la justicia cuando corresponda, porque con su mentira no solamente han matado, sino que han causado muertes de venezolanos, sino que también nos las han complicado para la restauración, para esa Venezuela que queremos. Nos las han complicado, pero aun cuando nos las complican, pues entonces nuestros retos tienen que ser superiores aún. Y lo que ustedes hablaban de esa Venezuela que tenemos que meterle toda nuestra inventiva, todo nuestro ingenio para reconstruirla, es allí donde nosotros debemos hacer el esfuerzo. Y estoy segurísima, porque el venezolano es ingenioso, el venezolano es sagaz, el venezolano es creativo, y el venezolano es echado para adelante, que nosotros vamos a salir de eso y que vamos a poder dar un brinco importante que nos permita alcanzar el ritmo que lleva el mundo, y que durante 22 años nosotros lo que hicimos fue andar para atrás. Claro. Pero eso lo vamos a poder superar. Claro, fíjate que la subcomisión que tú presides, que es la de cambio climático, es similar la narrativa que se está hablando de cambio climático en el mundo con la que nosotros tenemos que empezar a comentar aquí en Venezuela para la transición, ¿no? Que no es como que, bueno, el chavismo nos llevó a siglos atrás prácticamente, entonces nosotros tenemos que arrancar de ese punto y empezar a construir para llegar a la modernidad. Al contrario, se trata de dar un salto cuántico. Es como que, bueno, nos echaron para atrás y nosotros en muy poco tiempo tenemos no solo que alcanzar el punto en el que estábamos antes, sino ponernos al día. Y eso se puede hacer no porque sea fácil, sino porque está el hambre, ¿no?, de llegar a eso rápidamente. Está el hambre de libertad, está el hambre de experimentar lo que es una sociedad moderna, un país moderno. De manera que yo no me preocuparía mucho porque haya que arrancar de muy atrás. Yo creo que justamente pasa estas sociedades que pasan por momentos tan duros, por ejemplo las guerras, etcétera, que la recuperación es muy sincera y es muy ambiciosa y ocurre en muy poco tiempo. Sí, porque fíjate, durante estos 22 años ciertamente nos hemos retrasado, pero en su momento nosotros estábamos bastante adelantados con la cuestión. O sea, nosotros tenemos la experiencia, el recurso humano. Si Venezuela fue de los primeros países, de los pioneros en tener un Ministerio del Ambiente, si fuimos los primeros en superar tantas enfermedades, si tenemos los mejores científicos y médicos del mundo regados por todo el mundo hoy en día, pues imagínate gerenciar esos recursos humanos, ese talento para el bien del país. Yo creo que es fácil, es un reto, es fácil hacerlo. Lo que tenemos es que tener la voluntad política para hacerlo y definitivamente entrar en un tiempo de estabilidad y de democracia, de libertades, porque solamente en un espacio de libertades es que tú puedes gerenciar lo mejor, gerenciar el talento, cada uno en su área, para ponerlo a provecho de la nación. Y no me cabe la menor duda que podemos hacerlo. En materia ambiental, esta gente retrógrada, abusadora y violadora de derechos humanos no solamente ha destruido una de las 10 empresas más importantes del mundo, como lo era PDVSA, sino que en ese proceso de destrucción llevó a una cantidad de fenómenos que contaminan el ambiente de una manera perversa.
Y cuando digo que lo contaminan de una manera perversa, es porque la contaminación del aire que genera las montañas de coque, el venteo de gas en el oriente y en el occidente del país, los derrames de petróleo, son daños que tú puedes evidenciar en un momento determinado en un espacio geográfico, pero el daño mayor lo hacen al individuo, al ser vivo, sea humano, sea vegetal o sea animal, en su composición genética, porque cuando lo aspiramos, lo comemos a través de los alimentos, o lo tomamos a través del agua, o lo aspiramos a través del aire, todos esos metales que genera la industria petrolera se insertan dentro de nuestro torrente sanguíneo, dentro de nuestra genética y produce alteraciones. Eso es un daño que puede ser irreversible. Entonces nos destruye la industria petrolera, pero además con sus procesos perversos termina matando también a parte de la población. Claro. Pero luego entonces tenemos todo ese complejo sistema de minería ilegal que desarrollaron hacia el sur del país, más allá del arco minero, porque no es solamente los 111.000 kilómetros del arco minero que están decretados, sino es mucho más allá de esos 111.000 kilómetros, la devastación que está produciendo en lugares tan sensibles que están protegidos por ley, porque son las que protegen nuestras cuencas hidrográficas, que a su vez nos generan el 70% de la energía eléctrica que necesita el país, hidroeléctrica. Pues todo eso constituye realmente un crimen que han cometido estas personas contra los venezolanos, contra nuestro desarrollo, que sencillamente merece un justo juicio en su debido momento. Pero en todo caso, lo que tenemos que estar claro, y en esto la Asamblea Nacional ha estado trabajando en el tema, tanto en sus comisiones como en la parte de Plan País, para poder rápidamente abordar en tiempos determinados los principales problemas y poder salir al paso. Pero eso requiere no solamente una voluntad política, sino que requiere además la participación ciudadana, la participación seria de cada ciudadano, individualmente considerado y en sus comunidades, para que a través de nuestra participación activa nosotros logremos, participar de ese salto cuántico que necesitamos dar. Y pasa por nosotros cada uno hacer ejercicio de nuestros deberes, Todo el tiempo estamos hablando de los derechos ciudadanos y tal, pero poco hablamos de los deberes. Claro. Y resulta que cada uno de nosotros individualmente considerado, independientemente de lo que pienses políticamente, tiene deberes para con el país, deberes para con tu comunidad que tienes que ejercer. Sí. Y allí, en ese ámbito individual, todo lo que tiene que ver con la cultura del cambio climático y de la economía circular y de la preservación de la vida en la tierra, parte de la responsabilidad individual y del deber de cada individuo. Solamente de ahí puede partir. Sí, son deberes como con los demás, ¿no? Uno porque de alguna manera uno lo que aspira es vivir en una sociedad en donde los derechos, las libertades individuales sean absolutamente observadas y protegidas, pero que la gente cumpla con sus deberes colectivos, con los demás. Y el tema cambio climático va por ahí, ¿no? Porque se trata de ser responsables con los que te rodean, pero también con las generaciones que van a venir después. Nosotros tenemos que hacer una pausa y ya regresamos con más del Conuco de Prometeo. No te vayas a ir de la línea, María Gabriela, por favor. Aquí estoy. Mine is stamp collecting. Carlos Peláez y Gabo Domínguez en El Conuco de Prometeo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Bueno Restaurant puedes vivir momentos únicos y especiales con tu familia, amigos y compañeros de trabajo al disfrutar del más variado y excelente menú elaborado por artesanos de la gastronomía nacional e internacional. Acércate y compruébalo en la 6ª Avenida de Altamira entre 3ª y 5ª Transversal. Bueno Restaurant, una exquisita realidad. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchamos El Conuco de Prometeo en RCR 750 AM. Seguimos en el Conuco de Prometeo. Estamos hablando con la diputada María Gabriela Hernández, presidente de la Subcomisión de Cambio Climático de la Asamblea Nacional. Y veníamos de hablar, María Gabriela, de cómo, claro, aquí en Venezuela, por ejemplo, tú pusiste el ejemplo de PDVSA, que era una industria petrolera de naturaleza minera, porque extrae un recurso minero del suelo, digamos. Pero aquí se montó toda una industria que buscaba darle valor agregado a ese producto, ¿no? Intevep, productoras de gasolina, etcétera, etcétera. Y aquí lo que se implantó fue un modelo absolutamente minero, en donde de lo único que se vive es de sacar el recurso y venderlo prácticamente sin ningún tipo de procesamiento. Quienes lo sacan se quedan con esa ganancia, que es el tema de la corrupción, pero además la gente y los ecosistemas se convierten en una especie de colateral de la actividad minera, es decir, la contaminación y los perjuicios a la salud. Ve a ver la gente cómo se arregla con ellos. Esa es la mentalidad como de extractiva de minas que se quiso imponer aquí, y que es el salto cuántico que dimos hacia atrás, cuando nosotros teníamos un país que con muchas dificultades iba enrumbado a una economía basada en el trabajo y la innovación de la gente. Ese fue el gran cambio que nosotros queremos revertir. Fíjate que cuando hablamos en el Plan País de que cómo podemos diversificar nuestras fuentes de ingreso, porque hay otra realidad, Carlos y Gabriel. O sea, nosotros vamos a continuar teniendo petróleo, y tenemos la infraestructura y tenemos la inteligencia para continuar extrayendo petróleo y procesarlo acá. El punto está en que no podemos depender solo de eso, y que en algún momento, dado cómo va avanzando el mundo y los retos que tiene el mundo cada vez más, se debe depender menos de los combustibles fósiles, porque su extracción es sumamente costosa a los efectos de la vida. Pero cuando nos planteamos esos retos, yo decía, bueno, pero ¿por qué no, si nuestro territorio, casi el 50% del territorio venezolano, son parques nacionales, son ABRAES, además tenemos la experiencia de la creación de bosques como Uberito, que abarca prácticamente a 3 estados? ¿Por qué no convertirnos nosotros en un gran sumidero de gases de efecto invernadero? Es decir, ¿por qué no convertirnos nosotros en pioneros en la creación de bosques y en el cuidado de bosques gigantescos que permitan a nosotros vender oxígeno, por ponerlo de alguna forma para que la gente nos entienda? Es decir, curar vender el servicio, la cantidad de dióxido que hay en el ambiente, claro, para nosotros procesarlo en nuestros bosques y elaborar oxígeno, claro, a través de los bosques y de nuestro territorio maravilloso que tenemos. Es vender un servicio, ¿no? Es vender un servicio de retirar gases de efecto invernadero de la atmósfera. Exacto, es un servicio ambiental. ¿Por qué no hacerlo? Si nosotros, fuimos uno de los primeros países en que no dependemos de una energía contaminante, porque nuestra 70% de energía proviene de la fuerza de las aguas, que está en riesgo hoy, ciertamente, pero con una buena inversión y con un buen cuidado podemos recuperarla e incluso expandirla. Pero tenemos cultura de conservación, tenemos cultura de economía circular. Lo que tenemos es que saber que la tenemos y saber que la podemos aprovechar. Eso por un lado, o sea, convertir a Venezuela en un país sumidero de gases de efecto invernadero y vender el servicio ambiental. Pero por otra parte, nosotros tenemos algo, y Carlos, tú allí tienes una gran responsabilidad, porque nuestra biodiversidad nos permite, y nuestro territorio nos permite a nosotros vender belleza. Y no estoy hablando solo de la belleza de las mujeres y del venezolano. Nosotros podemos vender belleza, la belleza que significa nuestro país en su multiforme y en su biodiversidad. Yo comparaba hace un año más o menos en varios foros, y todo el mundo quedaba inquieto con eso. Mira, la observación de aves en el mundo puede dar, cuando tú
saca los datos, incluso más dividendos desde el punto de vista de lo que puede ingresar al país por una cosa que no daña la naturaleza en lo absoluto, que es la observación de aves, puede dar más incluso que una determinada explotación de oro, cuando tú le sacas, por supuesto, el rendimiento del oro, el costo ambiental que esa extracción implica. Y además, entonces, que el oro es una sola vez y ya. No solamente es una sola vez y ya, sino que el daño que causa al ambiente, repararlo, puede ser incluso más costoso la ganancia que te puede dar la venta del oro. Y entonces, y otra cosa que yo le digo mucho a los jóvenes en el Oriente, recuerden que yo soy diputada del estado Monagas, y por allá tenemos muchos jóvenes que se nos van para las minas creyendo que se van a hacer ricos de la noche a la mañana y que nada va a pasar. Cuando yo los conozco, que voy, cuando regresan enfermos, cuando es que regresan, porque muchos no regresan, mueren en el camino, pero cuando regresan, que visito a sus familias, que hablo con sus padres, yo le digo, mira, mi amor, tú estabas allá haciendo esto y esto, bajo estos parámetros, lanzabas esto al agua, que es veneno, zumbabas estos árboles, que es prácticamente cómo se conserva el agua, y tu mamá aquí, en esa comunidad, no tiene agua, ahorita no tiene cómo llevarte a un hospital, no tiene cómo curarte. O sea, ¿qué ganaste con lo que hiciste? Y eso sí, chiquitico, viéndolo domésticamente en el corazón de un hogar, multiplícalo en el país. O sea, pueden estar ahorita muchos, incluso de buena fe, creyendo que comprando y vendiendo el oro extraído de nuestro país, no tiene ninguna consecuencia sino positiva para su patrimonio. No, señor. O sea, ese oro que tú estás vendiendo acá, como bien lo hemos dicho y lo dijo Juan ahorita en Davos, Juan Guaidó, es un oro manchado de sangre, no solamente por la cantidad de personas que mueren en las minas, tanto a manos de grupos irregulares por el control de las minas como por las enfermedades, sino que lo que están causando allí con los efectos a los efectos de la naturaleza implica la desmejora del bienestar de toda una nación, y eso es lo que tenemos que medir en el momento en que, Dios mediante, ese mismo año vamos a pasar de una dictadura, de un gobierno de criminales nuevamente hacia un estadio de libertad que nos va a costar muchísimo, pero que lo vamos a lograr. Y eso lo tenemos que pensar para que no cometer nuevos errores, no cometer los errores, aprender de esto, aprender de lo maravilloso que puede ser la naturaleza, de cuánto nos puede dar la naturaleza sin necesidad de destruirla, y nosotros, por supuesto, ser como seres vivos mucho más perdurables en la tierra. Sí, hay una cosa que yo quería aprovechar que estás acá y que precisamente formas parte de la comisión que formas parte, que es básicamente de la situación en la asamblea, porque mucho se habla, mucho se ha atacado a los diputados de su rol activo o pasivo en la asamblea, pero hay muchas cosas que por lo menos a nosotros nos sorprendieron, ¿no? En el caso de Parra fue presidente de la comisión de ambiente. Yo recuerdo cuando yo estaba ahí, él fue presidente de la comisión. Entonces, cómo se vivió y cómo se vive desde adentro este tema de la traición institucional y el asedio que está recibiendo el Parlamento. ¿Cómo lo viven ustedes? Porque pocas veces se tiene la oportunidad de escuchar realmente a los diputados, ver lo que tú y yo vivimos porque cuando trabajamos ahí, que yo recuerdo que una de las cosas por las cuales yo dije, mira, yo no puedo seguir en esto, fue que una vez me confundieron con Pizarro, me iban a dar un palazo y alguien les dijo, no, él no es. Entonces, ¿cómo se vive eso desde adentro? Tanto la sorpresa que fue la venta de diputados como Parra, y el asedio permanente, porque nos interesa mucho escuchar cómo se vivió y de paso en tu comisión, pues, o sea, no estamos hablando de alguien que está desvinculado del tema. Mira, para hacerlo corto, el asedio a la Asamblea Nacional y los diputados comenzó desde el año 2015. Okay, después de esa maravillosa gesta de los venezolanos, donde eligió a esa cantidad de diputados de manera masiva,
que el chavismo vio perdido su control en el poder, en ese poder, pues allí mismo comenzó el asedio con el tema de los diputados del Amazonas y más de 150 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que atropellan las competencias de la Asamblea y de sus diputados. El capítulo de los diputados que durante el año 2019 fueron, como nosotros le decimos, picados de alacrán, que fue la operación que montó el gobierno para evitar que Guaidó repitiera en la presidencia de la Asamblea Nacional para ser un presidente encargado, el gobierno necesitaba, la dictadura necesitaba como fuese, evitar que Juan fuese nuevamente elegido presidente y por tanto presidente encargado. Necesitaba evitar ese hecho y se puso en marcha desde el año 2019, a mitad de 2019, un plan macabro para ir determinando qué diputados podían ellos tocar que fueran débiles de moral y débiles desde el punto de vista ético y de sus principios, para poder, digamos, cooptarlos a través de montos, grandes sumas de dinero. Cuando no podían hacerlo así, algunos que estaban en situación delicada, como lo fue Adi Valero, la diputada que murió hace 2 días y que todavía estamos lamentando su pérdida. Adi tiene una enfermedad, estuvo luchando con una enfermedad durante varios años, se agravó durante el año 2019, los finales de 2019, y allá la persiguieron para buscar su voto y pagarle todo su tratamiento. Hubo varios casos de esa naturaleza y otros casos donde simplemente, como lo es el caso de Parra, como lo es el caso de Brito, como lo es el caso de Conrado, donde simplemente se abrieron en todo su grado de maldad, de improbidad y de cochinada, porque eso no tiene otro nombre, digamos, faltando a la ética, faltando a la moral, faltando el compromiso con el país, faltando el deber de un funcionario público, y aceptaron grandes sumas de dinero por hacer toda esta trazada que están haciendo, pero que no es más que la continuación del asedio a la Asamblea. Y el asedio a la Asamblea va a continuar hasta su último momento, va a continuar, porque es el asedio a la democracia. El asedio a la Asamblea Nacional, que hoy por hoy es el único poder, digamos, que lucha por sostener el ideal republicano, la Constitución y la libertad, es el único poder que está, digamos, en esa onda. Pues entonces el asedio de la dictadura para ese poder tiene que continuar hasta que o desaparezca la dictadura o termine desapareciendo lo poco que nos queda de institucionalidad a través de la Asamblea Nacional. Pero es interesante que es justamente ese empecinamiento en la institucionalidad, en la legalidad hasta donde se puede, no las formas, sino en la transparencia, porque al final las formas sirven, o sea, no están ahí por capricho, es un tema de transparencia. Es decir, cuando 2 hombres nos damos la mano como saludo, no es un capricho loco de que los hombres se dan la mano. Eso viene de cuando los hombres llevaban cuchillos en las manos. Entonces tú te dabas la mano para saber que no había un cuchillo para ahí. Demostrar que es decir, todo eso viene de una necesidad de ser transparentes. Y yo creo que el empecinamiento de la Asamblea Nacional de hacer eso así, amén de que hay diputados que han sido comprados, picados de alacrán y todo esto, es lo que ha llevado a tener una serie de éxitos que eran impensables, porque si bien todo el mundo decía, bueno, 2015 ganamos la Asamblea, 2016 quitamos a Maduro, 2017 ya tenemos Nueva Venezuela, eso no fue así porque estamos luchando contra un poder muy grande que está basado en las armas, nosotros basados en la transparencia, en la institucionalidad, en seguir las reglas, en establecer unas reglas claras y en acordarlas y en cumplir los contratos que nos ponemos unos con otros, hemos construido un poder que no solo tiene un tamaño X, sino que además es irreversible, no es un poder transitorio, sino que va siendo poco a poco cada vez más grande. Y yo creo que eso es un ejemplo importantísimo para la sociedad venezolana, que estaba acostumbrada, buscándolo o lamentándolo, a que el poder se construía con viveza y con trampa. Bueno, es una de las fases que tendríamos que nosotros que superar en esa Venezuela que viene, o sea, volver a darle el valor al trabajo, volver a darle valor a la honradez, y que el que se hace rico de noche a la mañana no es realmente rico.
La riqueza se va produciendo justamente en el trabajo y en lo que vas dejando con tu trabajo. Yo creo que nosotros debemos continuar persistiendo. No se trata solamente de un régimen amoral y criminal contra el que estamos luchando. Se trata de todo lo perverso. Que puedas encontrar en el mundo está concentrado hoy en el Estado venezolano a través de sus estructuras que están secuestradas por el crimen. Es correcto. Y a los venezolanos no nos queda otra que continuar rechazándolo. Y quiero aprovechar la oportunidad, Carlos y Gabriel, para nuevamente volver a recordar a los venezolanos el contenido de los artículos 333 y 350 constitucional. Desde que nosotros estamos en la Asamblea Nacional no hemos hecho más que hacer ejercicio de esos artículos, que son la legítima defensa de la Constitución, el artículo 333, que te dice que todo ciudadano investido o no de autoridad está en el deber de contribuir para el restablecimiento de la Constitución cuando ésta pretende ser violada. O sea, tanto ustedes en su rol allí como jóvenes que están comunicando, como yo en mi rol de asambleísta, de diputada, tenemos el deber de contribuir a que la Constitución permanezca vigente. Y en eso debemos dar la vida. Y el artículo 350 de la Constitución te habla justamente de la desobediencia civil, que no es más que todo ciudadano venezolano que es fiel a su república, fiel a su nación y a sus valores, está en el deber de desconocer, de desobedecer autoridad, acto o ley que vaya contrario a la Constitución y a los derechos humanos. Cuando tú te encuentras hoy con funcionarios del Estado venezolano y con actos que son contrarios a los derechos humanos, que te niegan la posibilidad de un tratamiento para salvar tu vida, que te niegan la posibilidad de elegir de manera libre, que te niegan la posibilidad a las generaciones futuras de tener una moneda fuerte, de que niegan la posibilidad de que nosotros protejamos nuestros recursos naturales para el bien de las presentes y futuras generaciones, pues en ese momento nos tiene que encontrar a todo un país de frente, desobedeciéndolos y haciendo todo por sacarlos para que nosotros podamos volver a hacer valer nuestra Constitución. Muy bien. Bueno, María Gabriela, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Gracias, Carlos, Gabriel, muchísimas gracias. Siempre bienvenida. Nosotros vamos a hacer un corte y ya regresamos para despedirnos. No, chao, Maga. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Ahora también los sábados, a las 5 de la tarde. Los fines de semana son de ruedas, motores y algo más, con Alberto Hidalgo Caro, por rcr.tv, la radio que se ve. Usted escucha El Conuco de Prometeo, con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Bienvenidos de vuelta al Conuco de Prometeo. Rapidito ya para despedirnos, queremos hacer un agradecimiento a Edgar Batista, que nos hizo el resumen del discurso que nosotros no habíamos podido ver de Guaidó. @Edgar Manuel en Twitter, que nos ayudó muchísimo ahorita. Yo quiero también retomar algo que dijo María Gabriela sobre el tema del impacto comunicacional que tienen esas reuniones de venezolanos frente a Juan Guaidó en el exterior. Porque una de las mentiras más grandes que la dictadura logró imponer en su agenda cuando tenían un montón de dólares era que los que nos oponemos al chavismo somos unos malas personas que odiamos a los pobres, que son el chavismo, y que odiamos al chavismo y que queremos venganza y que queremos muerte a los chavistas. Y en estas reuniones
lo que es inocultable es que los venezolanos lo que queremos es regresar a nuestro país y queremos libertad. Eso es lo que pedimos y nadie pide eso si no lo tiene. Entonces, importantísimo esto y que nosotros amplifiquemos mucho ese mensaje. Los venezolanos que nos oponemos al chavismo, nos oponemos al chavismo por un tema moral, ético y además porque lo único que deseamos es tener vidas felices. Aquí nadie quiere venganza, lo que queremos es libertad. Sigamos siendo Enjambre, sigamos estando en el Conuco de Prometeo de RCR. Hasta la semana que viene. Chao.